Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 al 28. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Decimos: recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Decimos: recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Decimos: recuerda, Señor, tu ternura. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por obstinación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Proclamación del Evangelio. Los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21,
versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Mateo narra cómo Jesús pone al descubierto la poca fe que tenían los sumos sacerdotes y los ancianos en cuanto a la aplicación de la palabra de Dios. Y se los hace ver mediante la parábola de los 2 hijos. Cuando el padre viene y le dice a uno de ellos que vaya a trabajar en la viña, y éste malhumoradamente le contesta que no, pero después se arrepiente y va y hace la voluntad del padre. Y muestra el caso del segundo hijo, aquel que rápidamente le contesta: claro que sí, padre, yo voy a trabajar en la viña, pero no va. Y pregunta a nuestro Señor: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? ¿El que le dijo que no al principio, pero que al final fue? ¿O aquel que le dijo que sí iba y al final no fue? Y los sumos sacerdotes y los ancianos, con mucha sabiduría para este tema, le contestan que el primero. Y es allí donde Jesús precisamente les golpea el corazón, cuando dice: los publicanos y las prostitutas que le creyeron a Juan, enviado para anunciar la buena nueva, le creyeron. En cambio, aquellos que están revestidos de una dignidad, de un estatus dentro de la sociedad, como eran los sacerdotes y los ancianos, no le creyeron a Juan. Seguían practicando la antigua ley, seguían imponiéndole cargas a todas las personas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. En otras palabras, hermanos, se conformaban simplemente con los formalismos, las apariencias, lo que la gente veía en ellos, que eran las autoridades de la iglesia. Y es precisamente aquí, hermanos, cuando nosotros debemos aplicar a nuestra vida esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y les pregunto, ¿qué clase de hijos somos nosotros respecto al Padre? ¿El primer hijo? ¿Aquel que le dijo que fuera a trabajar en la viña y le dijo que no, pero después se arrepintió y fue? ¿O seremos acaso el segundo hijo, que le decimos a nuestro Señor: claro que sí, Señor, yo me comprometo a cumplir todo lo que tú has mandado, pero no le hacemos caso? Seguimos actuando en la vida como si Él nunca nos fuera a llamar a rendir cuentas. Aparentemente estamos revestidos de todo lo que manda nuestro Señor Jesús, pero interiormente no cumplimos con los mandatos que Él nos dispuso cumplir. Vamos a nuestros oficios religiosos el día que corresponde y salimos revestidos de la palabra escuchada. Pero, al igual que el sembrador, ¿será que esa palabra cayó en tierra buena o cayó dentro de pedruscos? O peor aún, dentro de espinos que ahogan la palabra y no la dejan fructificar. No, hermanos, estamos llamados a ser mejores
que el segundo de los hijos de la parábola, y es que cuando nuestro Señor nos envía a cumplir los mandatos, digamos de una vez sí, pero no como el segundo hijo, que no cumplió, sino sí y cumplir con el mandato. Dejemos ya, hermanos, de ofender a Dios. Dejemos de no practicar la justicia que Él nos envió a practicar. No mentir, no robar, no faltar a los deberes de esposo, de padre y de hijo, o de esposa, madre e hija. Si cumplimos estas pequeñas cosas, tendremos una mejor familia, tendremos una mejor sociedad y por supuesto tendremos un mundo verdaderamente en paz. Por todo esto, hermanos, es que debemos hacer vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un amoroso, bendecido, descansado y reparador día domingo en Cristo Jesús.